me encantaría que supieras que estamos iniciando una serie, se llama La Tribu. Entonces, La Tribu tiene por objetivo el que por 4 domingos nos adentremos a ver la importancia y la relevancia que hay en la familia. ¿Qué es lo que Dios planeó y concibió en su mente cuando hablaba acerca de familia? Y esta enseñanza yo la he titulado Matot. Y voy a empezar compartiendo la base. La base de toda sociedad son las familias. Si aún los sociólogos priorizan la familia y la ponen como la base o el sustento de una sociedad, obviamente que la Biblia también prioriza descendencias, la Biblia también prioriza tribus. Y tú dirás, bueno, pero pues ¿cómo así? O sea, en la Biblia sí se habla de tribus, pero pues ya estamos en el siglo XXI, ya es un siglo posmoderno, ya cómo vamos a andar como apaches, ¿no? Así de tribu en tribu, ¿no? Solo quiero hacer una analogía y en esta primera sesión quiero hablar un poquito acerca de lo que significa tribu, cómo Dios concibió a través de familia, y todo lo vamos a ver desde la arista de Jesús. Entonces a mí me encanta siempre traer a Jesús aquí al escenario, pues Él es el centro, y a partir del análisis que podamos hacer en retrospectiva de la vida de Jesús, podamos aprender acerca de la relevancia que hay de una tribu. Yo sé que la intención de Dios para el mundo era tener una relación con nosotros, y no solamente conmigo, no solo contigo, sino también con tus generaciones. ¿Y qué te parece si me vas acompañando ahí en pantallas a darle lectura a algunas? Hoy vamos a leer bastante y vamos a ver una historia larga, pero vamos a irla parafraseando. ¿Les parece? ¿Cómo están de ánimo? ¿Bien? ¿Desayunaron? Sí, algunos todavía no, ¿verdad? Nos agarró así como sin desayunar. Pero quiero que nos adentremos o que podamos introducirnos a esta enseñanza titulada Matot, concibiendo que si la Biblia enfatiza las descendencias, o sea, las tribus, es porque Dios prioriza las familias. Me voy a mover un poquito al centro. Vamos a ver que en la Biblia nos habla de tribus, de pueblos. Entonces, ciertamente creo que si la Biblia enfatiza tribus, Dios prioriza familias. Y volver a conciencia de que si las familias son la base de toda sociedad, entonces el enemigo sí va a tratar de destruir eso que Dios prioriza. Dicho de mejor sentido sería, lo que Dios prioriza, el enemigo se encarga de destruirlo, ¿sí? Dios es un Dios de pactos, y los pactos los hacía con un hombre, con una mujer, para que sus descendencias le sirvieran a Él. Eso quiere decir que la intención de Dios es operar a través de familias. Yo quiero que entiendas que el gobierno de Dios en la tierra se establece a través de familias, ¿sí? Date cuenta que Jesús hizo discípulos. Los ejércitos utilizaron soldados para gobernar, para conquistar, pero Jesús lo hizo a través de discípulos. Y el concepto de familia es un concepto muy relevante en la Biblia, es prioritario, es primario, yo diría, porque cuando tú y yo vemos en las Escrituras el concepto de familia, nos vamos a dar cuenta que el mismo Dios utiliza el concepto de familia para comparar a su iglesia. Entonces, por ejemplo, veamos algunas analogías. La iglesia es la novia de Cristo, y un día Cristo volverá por ella, sin mancha, pura, limpia. Eso quiere decir que vendrá por ti y por mí. Somos su novia, tenemos una relación. Hemos contraído un pacto, un compromiso con Él, ¿va? Y también nos damos cuenta que a través del sacrificio de Jesús nosotros fuimos adoptados
Así dice su palabra, con un espíritu de adopción ahora nosotros podemos clamar al Padre, Abba, Padre. Eso quiere decir que a través del sacrificio de Jesús Él nos redimió y ahora somos hijos. No solamente somos criaturas, sino ahora hemos sido hechos hijos de Dios. Por lo tanto, cuando somos hijos, nos da una identidad de familia, nos sitúa en una familia. Eso quiere decir que en la mente de Dios, en los planes de Dios, la iglesia no era una institución meramente, sino era una familia. Por eso cuando vemos la primera iglesia, cuando se constituye la primera iglesia, que es en el libro de Hechos, en Antioquía, lo que nos damos cuenta es que entre ellos se llamaban hermanos. Entonces el concepto de familia tiene mucho peso dentro de la Biblia. Tal vez ya cuando vemos a Jesús aquí ya no era tan marcado la tribu, y los años que siguen posteriores a la resurrección de Jesús tampoco se hacía tanto ahínco, pero sí cuando llega Jesús ponen énfasis en eso y Dios lo cuidó. Yo me puse a pensar, ¿y por qué Dios cuidó la descendencia de Jesús? Otra pregunta que me hice, tal vez pregunta nada existencial, pero podría ser sustancial, el que yo le dije, ¿y por qué no era más fácil traer a Jesús a la tierra como Adán? Fácil, sencillo, lo creó. Tal vez Adán ni ombligo tuvo, simplemente lo creó. Y yo dije, ¿por qué no traer a Jesús así, ya madurito, grande, ya peludo, con barba, varonil, ponerlo aquí, o lo mandó en una nave o algo así? No, a Él le plació traerlo en un proceso natural, algo orgánico, totalmente empático, como tú y yo lo conocemos, venimos del vientre de una madre, y también consideró su descendencia. Entonces a mí me gustaría contarte que Jesús, el libro de Mateo en el capítulo 1 nos narra las generaciones de Jesús, y son 42 las generaciones que pasan hasta llegar a Jesús, y en realidad considera a María para traerla en su vientre, pero en realidad quien tenía esa descendencia calificada era José. Y tú dirás, bueno, pero pues José, ¿qué? ¿Aquí qué tiene que ver? Si en realidad quien lo tuvo en el vientre a Jesús fue María. ¿Por qué? Porque Dios pensó en darle una descendencia relevante, cuidada, de dónde venía la tribu de Jesús. ¿Cuál es la tribu de Jesús? Y para eso tenemos que remontarnos años atrás, muchos años atrás, y eso lo vamos a hacer, como lo dije, en retrospectiva. Empezamos hablando de la historia de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham. Voy a contar la historia, van a ser minutos un poquito larguitos, pero yo espero que me pueda seguir para no leer tantos versos. Empezamos con Abraham y Sara. No podían tener hijos, ella era estéril, y entonces Dios le da una promesa. Y cuando llega esa promesa, llega ese hijo prometido llamado Isaac. Y cuando llega Isaac, entonces él también se casa, y su mujer era estéril, igual que la mamá de él, pero le pide a Dios y le concede tener hijos. Y cuando tiene hijos, tiene mellizos. Isaac tuvo mellizos, que es Jacob y Esaú, mejor dicho, Esaú y Jacob. ¿Por qué? Porque eran mellizos, pero el primogénito era Esaú, ¿sí? Quiero que leamos algunos versos del libro de Génesis, capítulo 25, para adentrarnos un poquito o ponernos en contexto con la historia. Dice el verso 19, este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padam Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac, y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó, y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz,
Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Los siguientes versículos nos hablan del momento en el que Esaú regresa de la casa, de cazar, llega a su casa y tiene mucha hambre. Y entonces cede sus derechos de la primogenitura a Isaac. Entonces Isaac le dijo, Jacob, gracias. Jacob le dijo, sí, te voy a dar comida de lo que yo tengo, pero a cambio de este plato de comida, tú dame los derechos de la primogenitura. Y las palabras de Esaú son, sí, pues a mí de qué me sirve en este momento, teniendo hambre, de qué me sirve la primogenitura, sí, dale, te los doy. Pasa el tiempo y llega la muerte de su padre Isaac. Y dice que la mamá en complot lo que hace es traer al menor, a Jacob, delante del padre para que le diera la bendición como primogénito, siendo que él no era el primogénito. Y dice que la madre le ayuda a ponerse piel de animal sobre los brazos para que el padre palpara y sintiera que era Esaú. Bueno, logran con éxito esto y la bendición viene sobre la vida de ¿quién? De Jacob. Lo que pasa es que hay una enemistad entre Esaú y Jacob, y lo que hace Jacob es salir huyendo. Sale huyendo y Esaú se pone como meta encontrarlo y matarlo. Llega un punto en ese viaje de huida que Jacob tiene un encuentro con Dios, con un ángel de Dios, y dice que luchó con él para que le bendijera. Obviamente, a mí lo que me causa extrañez es que Dios había anticipado a la madre de estos dos hijos que el menor iba a ser líder y que entre ellos dos, estas dos naciones, iban a haber choques, iban a haber enemistades. Y la madre, yo creo que quiso echarle una ayudadita a Dios, porque Dios ya se lo había dicho, y por eso buscó la bendición para el menor, no para el primogénito. Pero acarrea una maldición Jacob cuando va de camino por hacer una trampa. Su nombre significa usurpador, y Dios mismo le cambia el nombre a Israel y hace un pacto con él y le dice que va a utilizar su descendencia para bendecir a la tierra. No solamente ya se lo había dicho a su abuelo Abraham, sino ahora se lo confirma a él. ¿Qué es lo que sucede con Jacob? Es bendecido por parte de Dios, se casa, tiene 2 mujeres y con esas 2 mujeres tiene 12 hijos. Esos 12 hijos conocemos al más popular, José el soñador, ¿cierto? Y sus 11 hermanos tenían envidia de él porque parecía que el padre tenía un favorito. Y yo creo algo, que Dios no tiene favoritos, pero sí tiene elegidos. Y yo quiero que voltees con tu vecino, el de la derecha o el de la izquierda, y dile: Dios no tiene favoritos, pero sí elegidos. Y date cuenta de la misión que había, la misión que tenía José en ese momento. Yo creo que el padre vislumbraba lo que iba a suceder con la vida de José, porque había notado una habilidad, un talento. El padre se percató que José tenía una habilidad ¿para qué? Para interpretar los sueños. Era el soñador. Entonces sus hermanos traman algo, lo venden y durante años pasa un proceso. José llega a Egipto, a palacio, se convierte en gobernador, y cuando hay hambre en la tierra, sus hermanos salen y van hasta Egipto para pedir alimento. Entonces, en ese momento, José ya tenía hijos, tenía a Efraín y a Manasés. ¿Con qué te quiero llevar a todo esto? Es que quiero que veas la audacia que tenía Jacob. Nos vamos a situar un poco en Jacob, este hombre que usurpó, que tiene 12 hijos. Estando ya casi en su muerte, José vuelve de Egipto delante de él y lleva a sus hijos, a los nietos, le presenta a los nietos, a Efraín y a Manasés. Llegando él delante del padre, dice que el abuelo Jacob los bendice.
Y después de que bendice a Efraín y a Manasés, sucede lo mismo, que Jacob pone su mano sobre el menor y bendice dándole la bendición de primogenitura. Y José le dice, no, te estás equivocando, él es el primogénito. Y dice, no, es que así será, el menor será el que gobierne. Entonces vuelve como a repetirse la historia, ¿sí? Termina de bendecirlos y llama a todos sus hijos, deja a los nietos y entonces dice, siento que mi tiempo ha llegado, que mi muerte se acerca, entonces quiero reunir a todos mis 12 hijos para yo poder bendecir. Y lo que sucede en ese momento es que Jacob empieza a profetizar sobre la vida de sus 12 hijos. La neta, no me aprendí todos los nombres, pero tengo el bueno y no vamos a leer todos. Solo nos vamos a centrar en Judá. A José lo conocemos, es muy popular y siempre predicamos de él. Pero Judá fue el elegido, ¿para qué? Para ser la descendencia de Jesús, o sea, de José, el padre de Jesús. Y quiero que leamos estas palabras dichas por Jacob a su hijo Judá. Y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 49. Y dice de esta forma, del verso 8 al 10, tú Judá, ya habían pasado 2 hermanos y ahora va con Judá, ¿no? Y le dice, tú Judá serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Por primera ocasión estamos viendo que hablan de Jesús. Porque dijo, tú gobernarás. ¿Qué soñó José? Uno de sus sueños, cuando se los comparte, dice es que estaba un atado de espigas y dice, y el resto se inclinaban. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Podríamos pensar que el elegido era José, que era el favorito, pero no. Dios tiene propósitos y asigna misiones a cada persona. Y Jacob fue muy audaz en su tribu para hacer 12 tribus y profetizó sobre la vida de ellos, pero eligió una para que llegara sobre de esa tribu. Le dijo, tú gobernarás, todos tus hermanos se inclinarán a ti. El sueño que José tuvo no era de él, el sueño que José estaba teniendo era que una tribu se levantaría, y no era exactamente José. La asignación de José fue sacarlos de la hambruna. Cuando llegaron los malos tiempos, José los rescataría, perseveraría a su familia. Y por eso José tuvo tantos años de padecimiento. Uno diría, pero pues ¿qué onda con las intenciones de Dios? Utilizó a ese, al que creían favorito, para preservar a esa familia y que Judá pudiera ser levantado. Entonces Jacob declara una profecía totalmente grande sobre la vida de Judá. El asunto no queda ahí. A mí me asombra ver las escrituras y darme cuenta que viene alguien sobre su vida y lanza una palabra. Yo no sé si Dios ha hablado una palabra a tu vida a través de profecía, a través de que tú lees su palabra y sabes que te está hablando a ti y está marcando tiempos o te está marcando dirección hacia algo puntualmente. Y yo recuerdo que mientras leía esta historia, yo decía, qué sorprendente que da una palabra el Padre. Ahora el Hijo debe de honrar esa palabra para ver el cumplimiento de lo que su Padre declaró. Y lo que sucede es que Judá se aparta de esa palabra y esa encomienda que su padre le da antes de morir.
Entonces vamos a ir ahora a Malaquías. Seguramente tú conoces Malaquías, no por haberlo leído completo, sino porque casi siempre cuando alguien te invita a dar ofrendas y diezmos, toca Malaquías, en el capítulo donde te dice, capítulo 4, verso 13, donde te dice, no me robes, sino que trae tu diezmo y tu ofrenda de manera íntegra aquí al templo, al alfolí, preséntalo. Pero quiero que vean sustancialmente qué es lo que está pasando en Malaquías, qué es lo que este profeta Malaquías está diciéndole al pueblo y directamente a Judá. Ya pasamos de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, Jacob con 12 hijos, el más popular, José, pero se levanta Judá. Ahora, ¿qué pasa con la historia de Judá? Vayamos a ver qué gran metida de pata tiene Judá, ¿va? Y vamos a ir a Malaquías capítulo 2, del verso 10 al 12. Dice así: ¿no somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros violando el pacto de nuestros antepasados? Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto y que aún así lleva una ofrenda al Señor de los ejércitos. Verso 15. Me encanta ver estas preguntas que son retóricas y aparte da una contestación él mismo. Verso 15 dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. El asunto con Malaquías, el libro de Malaquías, no es simplemente que le estuvieran robando los diezmos o que le estuvieran presentando animales defectuosos o que llevaran lo peor de sus cosechas. Eso estaban haciendo. En realidad estaba en el corazón de Judá y de todas las familias que pertenecían a esa tribu. El asunto era que estaban siendo infieles a Dios al casarse con mujeres que eran idólatras y que rendían culto a otros dioses, mientras que a Judá le dieron una palabra y fue: sobre de ti, yo a ti te elijo a ti. ¿Para qué? Para una descendencia especial. El libro de Malaquías no está centrado meramente en diezmos y ofrendas, sino tiene que ver con la infidelidad del corazón hacia Dios y hacia su cónyuge. ¿Qué es lo que yo deseo de esta unión con tu esposa? Yo deseo que tengas hijos que amen y sirvan a Dios. Si me vas a ofrendar, si me vas a diezmar, tráelo íntegro, tráeme lo primero y lo mejor, no me traigas las obras. Si tú ves les versículos arriba, te vas a dar cuenta de palabras tan fuertes como: el animal que tú me estás presentando defectuoso, voy a tomar ese mismo estiércol y te lo voy a aventar a ti. Son palabras bien fuertes las que Dios le estaba diciendo a la tribu de Judá, porque su corazón estaba corrompido. Ahora, el asunto es que Dios lo eligió para que fuera la descendencia de Jesús. Y yo quiero que empecemos a mirar principios que necesitan venir a nuestras vidas primeramente como individuos, como una persona, como hombre y como mujer, que al momento de contraer un matrimonio nos lleven a cumplir ese propósito. Y tú dirás: bueno, sí, pero pues ellos eran judíos, obvio que pues, o sea, yo estoy en otro continente, nada que ver esa cultura con la mía. Sí, está bien, no tiene nada que ver. La noticia es que cuando Jesús nace, la tribu ya no está segmentada, la tribu es global.
cualquiera puede ser parte de esta tribu. Cualquiera que confiesa con sus labios para salvación que Jesús es su Señor, entonces en ese momento es parte de la familia. Y que le ama y le teme, que lo que desea esa persona es tener una familia y presentar hijos que le amen y que sirvan a Dios. No se trata solamente de ver lo que sucedió con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. No es ser mesiánicos, ¿sí? Significa que Dios te ha elegido a ti. A mí me encantan las palabras de Jesús, porque el Nuevo Testamento es totalmente acultural. No tiene nada que ver con que le queda a una cultura o a otra cultura. Es Dios mismo hablándole a la humanidad. Y me encantan las palabras de Jesús, porque Jesús dice: ¿qué no se dan cuenta? Que ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Son palabras que le dice a sus discípulos. Seguramente si tú hoy estás aquí en esta mañana es porque Dios ha puesto la mirada sobre de ti. Tú no lo elegiste a Él. Él te eligió a ti. Y si te eligió a ti, sigue con la misma intención que tuvo con Judá. El presentar generaciones, descendencias completas que amen y sirvan a Dios. Seguramente esa es. Y tú dirás: bueno, pero pues no creo que todos hayamos nacido así como para tener hijos. Bueno, hay algunos que son estériles, pero también conozco a través de Jesús el concepto de adopción, que es redimir la vida de alguien. Para mí, no hay concepto más poderoso que el concepto de la adopción. Tú y yo lo hemos experimentado. Gracias a Jesús hemos sido adoptados. No éramos la tribu elegida, no éramos israelitas. Pero cuando Jesús vino dijo: a los míos vengo, pero no me recibieron. O sea, a los suyos vino, pero ellos no le recibieron. Los judíos lo llevaron a la cruz, pero murió por ti y murió por mí. Eso es lo impresionante. Es saber que la intención de Dios es gobernar la tierra a través de familias. Pero tú y yo, como mujer, como esposa, como madre, tenemos que armarnos de valor. Padre, esposo, tienes que armarte de valor para hacer eso. Generaciones que amen y sirvan a Dios. Y quiero empezar, yo te pido que en tu mente puedas recrear esta ilustración, pensando que una casa no se construye, más bien una casa se construye con ladrillos, pero un hogar se construye con principios, no con valores. Date cuenta de algo, yo cuando me casé con Jaime fue como un encontrón así de 2 trenes a toda velocidad y así ¡pua! Todo se derrumbó. Sí, así fue. Se derrumbó totalmente, porque el príncipe azul ya no era tan azul, era como violeta, no sé qué estaba pasando. Y yo también no era la misma. Obviamente lo que estaba sucediendo es que él tenía su historia de familia y yo también tenía mi historia de familia. Ahora considere algo, pobre de mí, o sea, él no es mexicano, él es chileno, ¿no? Entonces no tenemos lo mismo. Él es frío, él es distante. Yo cuando fui a Chile yo dije: ¡ay! Aquí no hay amor de Dios, porque así te piden la sal y te dicen sal. Y yo: por favor, ¿no? Por lo menos, o porfis, o algo así. No como el mexicano: oye, no seas malita, pásame la salecita por ahí, ¿no? No, ellos te dicen sal. Y yo: está bien la sal. Por ejemplo, te quieren pedir permiso, así de: ay, no seas mala onda, ¿me da chance? Ellos te van empujando y te van diciendo: permiso, permiso, permiso. Y yo: ok, permiso, sí, está bien, permiso. Y entiendo que su cultura es otra. Los mexicanos no. Los mexicanos, ¿cómo nos saludamos? De la mano, de beso, de abrazo. Ellos no. Ellos llegan, se saludan: hola, 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 chido, ¿qué tal? Entonces cuando él llegó aquí, yo le decía: oye, qué mal educado eres, porque pues aquí no es así, ¿no? Nosotros estornudamos y usted ¿qué le dice al que estornudó? Ah, no, yo estornudaba y yo lo volteaba a ver y me decía: ¿qué? Y yo: pues se dice salud, ¿no? O sea,
salud. Y me dice, ¿salud de qué? Pues salud cuando vas a brindar o algo así. Y yo, ay, ya. Y entonces imagínense, un choque primeramente cultural por las nacionalidades, pero no solamente por la cultura de países, sino también la cultura que tenemos de qué, de las diferentes crianzas. Entonces era un choque. Él sabía lavar la ropa y los trastes de una forma y yo estaba habituada a otra. Y son pequeños detalles. Pero ¿saben una cosa? El matrimonio no consiste solo en esos pequeños detalles o considerar esos pequeños detalles, sino más bien el común acuerdo de tener estos principios. Los principios son el fundamento, son inamovibles. Los valores pueden ser flexibles. Por ejemplo, cuando nos unimos Jaime y yo, tenemos diferente escala de valores. Para mí el valor del orden es, sagrado. Y el valor del orden para él era, pues no pasa nada si la ropa está en el piso. Pero para mí ver la ropa en el piso era, sí, como que se me electrificaba el cabello, ¿no? O guardar en el refrigerador algo. No, así va de este lado, esto para acá. La pasta de dientes, ¿no? Pequeños detalles. Eso se determina dialogando y uno puede ser flexible con los valores, con la puntualidad, con el orden. Pues ahí uno va como estira y afloje. Pero cuando no hay un acuerdo en vivir para Dios con esos principios, entonces ahí viene la destrucción. Yo voy a cumplir 8 años de matrimonio. ¿Cómo lo he logrado? No sé, pero aquí estoy viva. Es una cosa tremenda el matrimonio. Y cuando vienen hijos, Dios mío, uno agárrese porque uno cree, fíjese cómo es el idealismo de una mujer. No, es que cuando me case voy a ser plenamente feliz. Ajá. Te casas y bye. Después dice, bueno, vamos a darle chance para que la cosa mejore, para conectar mejor. Un hijo, seguro el hijo la va a venir a hacer toda. Y llega el hijo y el hijo la deshizo toda. ¿Cierto? O sea, llegan los hijos y te hacen un cambio de planes. Y tú como mujer así idealizando, no, cuando venga el bebé yo lo voy a amar, lo voy a tener aquí, lo voy a amamantar, lo voy a ver. Y tú ves la publicidad, ¿no? Así del Seguro Social, de amamántalo y lo ves así a la mamá así bien tierna viéndolo. ¿Cuál? Esa onda es mordida, sangre, dolor. Yo me acuerdo con Santiago me lo pegaba y así hasta sentía que los pulmones se iban a salir. Era una cosa que lo quería jalar y aventar por allá. Es horrible. O sea, hay sangre, hay mordida, hay dolor. Eso nadie te lo dice, pero uno como idiota lo cree. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? Nadie te dice esa verdad. Nadie te lo dice. Pero cuando ya estás allá adentro en el tiro, ¿qué es lo primero que quieres? Salirte. Efectivamente, salir. Y salir huyendo, como Jacob, huyendo. O sea, ni quedarte, ni negociar, ni platicar, ni nada. Tú por tu lado, yo por mi lado. Y lo que leíamos en Malaquías es eso. Séle fiel a tu esposa, porque yo odio el divorcio, yo odio la separación. No porque estés dejando a tu cónyuge, sino porque estás quebrantando el pacto de fidelidad conmigo. Porque tú hiciste un pacto de que tú y tus generaciones me servirían a mí. Es mi forma de gobierno. ¿Por qué lo estás quebrantando? No es por dejar al tipo, a la tipa, porque ya no es mi amor, mi bombón, no, ya cayó a tipa, al fulano, fulana, ya. O sea, ya quieres deshacerte del vato, ¿no? Ya, o sea, por favor, llévenselo. Los que no están casados, no se desilusionen, pero es la verdad, muchachos. O sea, ¿qué les puedo decir yo? Para acabar pronto. Que el pastor les cuente. Luego les va a contar algo, así que el pastor, yo no. Pero la familia es el núcleo ideal para trasladar estos principios. Y quiero no ahondar más, sino avanzar en esta charla. Vayamos al primer principio, que es fidelidad. Imagínate en tu mente esta ilustración poniendo un ladrillo.
Y el sustento o la base, el fundamento es fidelidad. Fidelidad a Dios y fidelidad a tu cónyuge. Fidelidad. Hablamos de fidelidad, por eso Malaquías también habla de dinero, porque es mayordomía, es fidelidad a Dios. No solo, es con tu vida entera. Es con tu vida entera, fidelidad. Avancemos y ahora vayamos a ver, segundo principio es amor. Efesios capítulo 5, es muy popular este pasaje, verso 28 al 30, dice: de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Hay algo que Dios va a demandar de nosotros. Y lo primero que demanda es fidelidad. Lo que demanda del hombre hacia la mujer es amor. Y la manera en que la mujer demuestra su amor hacia el hombre es con respeto. Amor. Yo creería que el amor no es un sentimiento, tampoco es una decisión. Yo creo que el amor es una persona. Dios es amor. Y si Dios está en tu matrimonio, el asunto se trata en amor, como un fundamento. No con amor, es en amor. Y date cuenta de algo, amar del todo es vulnerable. O sea, ¿quieres ser vulnerable? Ama. Eso es correr riesgos, a que te traicionen, a que te dejen, a que te traicionen, a que hagan contigo algo feo. Pero estás amando. Y el amor es Dios. Es por eso que cuando tú te casas, estás en el altar y quien es testigo de eso, de ese pacto, es Dios. Porque Él está ahí. El amor no es una decisión, tampoco es un sentimiento, es una persona. Es involucrar a Dios en esta relación que tú vas a tener de vida con alguien más. Quiero que le demos lectura a esta carta de Corintios en el capítulo 13, donde habla acerca de qué es el amor, cómo definen el amor. El verso 4 dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Eso como que a las mujeres nos cuesta un poco de trabajo, porque nosotros sí llevamos registro de las ofensas recibidas y cuando nos hacen algo, toma, con fecha, con hora. Me llamó mucho la atención algo. Mi hijo lleva la semana pasada, se acercaba con su papá. Sí, papá, tú recuerdas, ¿no? Que el 12 de febrero a las 11 de la noche me dijiste no sé qué, y yo, ¿qué onda con Santiago? Y así se clavó como 3 días seguidos. Sí, papá, ¿te acuerdas que el 17 de febrero? Yo decía, ¿qué onda con mi hijo que parece que trae como sentido femenino, ¿no? Así que él traía bitácora, ¿no? Yo dije, ay, hijo, que se te quite esa cosa porque no te va a ayudar mucho en tu matrimonio. Ya gracias a Dios está desapareciendo eso. Se alegra, no se alegra de la injusticia el amor. No es celoso, no es fanfarrón, no busca que las cosas se hagan a su manera. No busca que las cosas se hagan a su manera. Y de aquí yo me puse a pensar algo. Las personas que basan su relación con Dios sobre temor y no sobre amor son las personas que siempre tienen un juicio para la otra persona. Pero si tu relación con Dios está basada en amor, entonces vas a dejar de enjuiciar y de querer cambiar a las personas. A quien sea, hasta tu esposo. ¿No has querido hacer eso con tu esposo? Yo sí. Ay, qué mentirosas son, oiga. Ya me dejaron aquí muy expuesta. Mi esposo por eso mejor se guardó ahí en la cabina, pero sí lo has querido hacer.
pero tú no lo puedes hacer. O sea, no quieras que las cosas se hagan a tu manera, pero sí a la manera de Dios. ¿Cómo se van a hacer a la manera de Dios? Vuelta con tu vecino y dile, ahí viene el punto. Voltea y dile, ahí viene. Dile, ahí viene el punto. Dile, aunque no te guste. Y aquí viene, ¡zas! Sujeción. Tercer principio, sujeción. Mire, ese sí es un varón, hombre de Dios legendario, número 324,000. Amén. Ok. Sujeción. Yo buscaba sujeción porque la palabra en el libro de Efesios capítulo 5 sí nos da la clave para mantener relaciones guiadas por el Espíritu. Vea la Biblia, por favor, y léela. Así dice, relaciones guiadas por el Espíritu de Dios. Y te vas a dar cuenta que la doctrina correcta está en ese primer versículo, que es el verso 21. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esa es la doctrina, que las iglesias hemos predicado mal y no hemos sido audaces para ver la verdad. Esa es otra cosa. Tal vez si no desvirtuáramos este mensaje el día de mañana no hubiera un paro nacional. Pero tiene que ver con que el siguiente versículo 22 dice, y para las mujeres esto es, a lo mejor porque nos cuesta un poco de trabajo, porque somos mitoteras o algo, pero no porque solo nosotros nos tengamos que sujetar o vivir en sujeción. No solo por eso, sino que marca un orden. Sujétense unos a otros. Y aquí viene el plan. Dice, para la mujer esto es, sométase ¿a quién? A su esposo. Y después dice que el esposo se somete ¿a quién? Al Señor. Pues marido que no se sujeta al Señor, pues ¿cómo quiere que se le sujete la esposa? No, pues. O sea, si eres hombre, sí, mi amor, ponte aquí ya más espiritual porque estos hermanos no agarran la onda. Si eres hombre, te tienes que dar cuenta de la intención de Dios. Te ha elegido a ti como cabeza. ¿En qué momento ves a la abuela, a la esposa de Jacob, a la esposa de Jacob dándole la bendición a sus nietos? Dándole la bendición a los hijos. No, fue el hombre. Pero también considera una cosa, Jacob fue y peleó con el ángel y le dijo, sí me he equivocado, pero no me voy a ir de aquí hasta que tú me bendigas, porque tu intención es conmigo. Sencillo, sujeción unos a otros. ¿Quieres que tu esposa esté sujeta a ti? Sujétate a Dios. Vive en sujeción a Dios. Esa es una relación guiada por el Espíritu. Va a ser evidente los frutos en tu matrimonio cuando eso sucede, porque es natural, porque es orgánico, porque eso fue lo que Dios planeó. No porque se le ocurrió así nomás, creó primero al hombre. No, por eso lo creó primero a él, con un liderazgo de posición. Y dijo, hey, la comunicación es contigo. Aunque la chambeadora y la más intencional es la mujer, pero yo estoy aquí contigo, conectada contigo. La sujeción no solo es para las esposas. El hombre se sujeta a Dios, la esposa a su esposo y los hijos ¿a quién? A sus padres. Sujétense unos a otros. Siguiente principio, honra. Honra. Avancemos al siguiente capítulo de Efesios, que es el capítulo 6. Y el verso 1 dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Obedezcan a sus padres. Obedezcan.
Este es el segundo principio. Honra y obediencia vienen de la mano. Una cosa es que tú obedezcas a tus padres porque quieres que este mandamiento que viene con promesa te dé largos días en la tierra y te vaya bien en la vida. Pero otra cosa es que honren tu vida. Y nuestro propósito tiene que ser que nuestros hijos no solamente nos obedezcan, sino que honren. La clave de una tribu está en que todos en sujeción miraban al líder de esa tribu y honraban, porque ese líder se mantenía en contacto con Dios. Judá la regó. Por eso Judá y todas las familias que pertenecían en esa tribu estaban haciendo de las suyas en Jerusalén. Y eso detestaba a Dios, porque el líder, la cabeza, se corrompió, porque no tuvo presente la intención de Dios de cuidar esa descendencia. A los hijos les dice: honren y obedezcan, porque ustedes me pertenecen. Es más, tus hijos no son tuyos, son prestados. Y Dios le demanda a los hijos, le dice: honra y obedece. No porque sean los más chidos tus papás, sino porque tú eres mío. Ellos solamente están aquí en la tierra, pero yo soy tu padre. Y yo te demando que los honres y los obedezcas. Ahora tú te preguntarás: bueno, ya vimos principios, ya vimos toda esta historia, ya vimos a Jesús. Sí, que consideraron su tribu, pero ¿qué rollo? ¿A dónde quiere llegar Steph con todo esto? ¿Por qué Matot? Matot se utilizaba para definir la palabra tribu, pero en realidad Matot era un bastón. Era un bastón de madera. Este está chafón, este no es de verdad, pero es una buena rama para ejemplificarlo. Hacían de una buena madera, hacían un bastón alto, y en la parte de arriba hacían esta curvatura, y le servía al jefe de la tribu para dos cosas. Uno es que era pesado y le recordaba el gran peso que había sobre sus hombros de llevar a familias enteras a conocer a Dios. No solamente por lo que pesaba, sino aquí viene la segunda función. Era de poderse recargar. Aun cuando avanzaba sobre de él, podía sostenerse. Y en este matot empezaban a tallarlo y ponían aquí alrededor de todo el matot sus historias. No solamente de las luchas, sino más bien de las victorias. Así que cuando unos veían que tenían tallado hasta acá, tal vez otros hasta la mitad, unos hasta arriba, no, pues esa era una leyenda. Ese patriarca era una leyenda. Victorias a las cuales Dios te ha llevado. Seguro que sí hay algo que tú le tienes que contar a tus generaciones. Lo que Cristo ha hecho en tu vida, primeramente cuando te rescató, cuando te dio identidad de hijo y cuando te dio propósito de vida. Porque antes estabas muerto en tus delitos y pecados, viviendo vanamente, pero cuando te encontraste con Él te cambió la vida. Tal vez ni siquiera te querías casar, tal vez ni siquiera hijos querías tener, pero ahora los tienes. Eso significa matot, una tribu, un líder. Y tú y yo somos parte de una matot, y la vara la tiene Jesús.
Su iglesia es una familia, es una tribu compuesta por familias que aman a Dios y que desean cambiar la sociedad. Tú como padre de familia, como esposo, debes tener un matot en tus manos e ir tallando tus victorias, esas grandes hazañas, y tendrás mucho que testificarle a tus siguientes generaciones. Por supuesto que sí. Mientras preparaba este tema, que fue un tiempo muy breve, encontré en mis documentos una carta que Jaime escribió. Puras cosas bellas, obvio. Sí, no. Las feas no. Y yo quiero compartirla contigo, porque ciertamente Jaime no quería casarse y Jaime no quería hijos. Y tal vez uno como mujer dice: ay, es que me quiero casar, quiero hijos, voy a ser la mujer más feliz. Si tú piensas eso, no es cierto. No vas a ser la más feliz en toda temporada, pero sí vas a poder tomar de su plenitud para cumplir ese propósito, porque sí es el propósito, aun cuando no son hijos tuyos biológicamente y que has recurrido a la adopción. Eso es lo que Dios quiere. La única manera de sanar nuestra tierra, de sanar nuestra sociedad, es a través de familias fuertes. Y aquellos que no tienen una figura paterna o materna pueden ser acogidos por hombres y mujeres que le temen a Dios y que lo aman, y cambiar su vida, su destino. El mayor peligro sería que ahora tú como esposo y como padre o como madre estuvieras perpetuando la misma historia con tus hijos. Tal vez tu matot en la parte de hasta abajo cuente una mala historia, pero también venga marcado ahí el día que tú te encontraste con Jesús, y que tus hijos también conozcan quién eras tú antes de conocerlo a Él y quién eres ahora tú y qué es lo que ellos van a hacer. Y yo sé que Dios cambia deseos en nuestra vida, y yo quiero leerte por eso estas breves palabras. Dice así, es Jaime, Apenas comenzó la ceremonia, me tomó como 3 segundos darme cuenta de que las cosas iban a cambiar. Primero, la juez que nos casó y luego el pastor que nos bendijo nos llamó marido y mujer. Las palabras sonaron electrizantes y chistosas en un principio, pero después hermosamente serias. Empezamos a decirlas todo el tiempo, a los meseros, a las aeromosas, a los amigos, siempre intentando meter la palabra en todas las conversaciones. Marido y mujer. Supongo que estas palabras comenzaron a sentirse cada vez con más peso, como si nuestros cuerpos hubieran sido bañados en oro como anillos. Nunca pensé que algo se podría volver más formal que cuando nos dimos el anillo de compromiso. Pero casarnos hizo que lo que nos había sucedido antes se sintiera solamente como un ensayo. Cuando pasamos a ser una pareja casada a tan solo una pareja comprometida, uno de los cambios más satisfactorios fue el sentimiento de que todo lo que hacemos es para los dos. Cuando Stephanie y yo nos peleábamos antes de casarnos, terminábamos las cosas siempre y decíamos que terminarlo era una opción. De hecho, rompimos un par de veces. Bueno, solo duró algunas horas. Estar casado significa que hay estructuras que debes derribar y hojas en blanco que debes llenar. Se necesita más que un berrinche o estar de mal humor. El matrimonio significa luchar por ambos, saber que va a haber tormentas, pero que el barco es inquebrantable. Seguridad no es una palabra sexy en el matrimonio. Nadie va a comer con los amigos y alardea de lo estable que se siente mientras se le eriza la piel de emoción. Pero para mí es el mejor sentimiento del universo. Soy muy afortunado al encontrar una familia que me apoya. Somos como una unidad.
tal como una casa de ladrillo sólida. Si el hecho de tener esta confianza se considera sexy, entonces somos la pareja más hot en miles de kilómetros a la redonda. ¿Sí lo escribiste tú o puro choro? Para algunas personas, estar casado no cambia nada, en esencia nada. Para mí lo revoluciona todo, porque es un acto público de fe, amor y esperanza. La mayor parte del tiempo mantenemos nuestros anhelos y sueños guardados cuidadosamente lejos de nuestra vista, pero el matrimonio los pone en exhibición, como si fuera un pastel dentro de una vitrina. Ese simple acto convierte la relación en algo de lo que tus amigos y familia ahora son parte. Hay ciertos estándares y expectativas que debemos cumplir el resto de nuestras vidas, pero también tenemos a toda esta gente que nos apoya, que nos aplaude y nos ayudará a llegar a la meta. Han pasado ya 5 años, el mismo tiempo desde que nos vimos por primera vez antes de casarnos, el tiempo que nos tomó conocernos y pasar de ser completos extraños a estar frente al altar se sintió como 1001 años, todos con posibilidades distintas. Estar juntos, casados como un equipo, ha hecho que los últimos 5 se sientan como un abrir y cerrar de ojos. Creo que no es fácil el matrimonio, pero lo que Dios desea de esa unión son hijos que le sirvan a Dios. Generaciones enteras. Pasaron 42 generaciones para que Jesús llegara. Qué increíble saber que la iglesia es la tribu de Jesús. Ya no es más la tribu de Judá, es la tribu de Él, llamada iglesia. Somos familia entre nosotros. Y cada uno de nosotros representa también una familia y generaciones. Y segura estoy que Él te ha elegido a ti para hacerlo. Si estás soltero, si estás soltera, no corras prisa. El mismo apóstol Pablo, yo considero que ha de haber sido el soltero más codiciado del Nuevo Testamento. Tomó un tiempo y les dijo: hey, los solteros viven para agradar a Dios, viven totalmente para agradar a Dios, pero el que está casado tiene sus intereses divididos en agradar a Dios y en agradar a su cónyuge. Sí, ciertamente, estás casado, tus intereses están divididos, porque ahora hay una gran responsabilidad sobre tu vida. Pero sabes, es el cumplimiento de su palabra, es el cumplimiento de su pacto sobre tu vida, el que tú y tus generaciones le sirvan a Él. La realidad en la cual estamos viviendo en nuestro país, trata de blancas, narcotráfico, extorsión, todo eso puede ser erradicado si tú y yo priorizamos nuestra familia. Recuerda una cosa, la Biblia enfatiza tribus, y si enfatiza tribus, prioriza la familia. Es más, échale una mirada a la cultura que hay en tu casa. Échale una mirada a la cultura que tienes en tu casa. ¿Sabes cómo lo puedes analizar? Escucha a tus hijos. Hay rasgos en tus hijos que provienen de ti, y esa es la cultura que tú has establecido en tu hogar. ¿Quieres que acabe el abuso a las mujeres? Somos una cultura que tiende al abuso. Entonces echa una mirada en casa. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué cultura? Ya quedamos en una cosa: los principios son inamovibles, los valores pueden ser flexibles, pero si estás convencido de que Dios te ha elegido a ti y tú no a Él, ese es el propósito, que tú y tus generaciones le sirvan a Él. Es la única forma de cambiar el mundo. Yo veo a mis hijos y sé que son tan pequeños, ellos aún no lo saben, pero sé que ellos cambiarán el mundo y que cosas mayores harán de las que su padre y yo vamos a poder hacer. Y eso será una total satisfacción, porque sé que no son míos, sé que solamente nos los han prestado. Yo quiero pedirte que me acompañes ahí poniéndote de pie en tu lugar.